Buenas tardes a todos los que estáis aquí en el local y a los que nos estáis escuchando desde casa o desde donde queráis. Soy Antonio Hidalgo Diego y empezamos, lo haremos todos los jueves cada 2 semanas, ¿vale? Un espacio de entrevistas en el local de Vagauda Catalana. Os recuerdo que la Asociación Vagauda Catalana tiene como objetivo la transformación individual del individuo de la sociedad. Si queréis haceros socios, si queréis acercaros a la Asociación Vagauda Catalana, tenemos un local en Barcelona, cerca de Glorias, en la calle Castillejos 201. Y bueno, pues si queréis también dirigiros por correo electrónico, tenemos el correo vagaudacatalana@gmail.com. También os anuncio que en mi canal de YouTube, Antonio Hidalgo, iniciaremos un espacio próximamente denominado Mirlo Negro, en el cual le sacaremos punta a estas entrevistas, como la que vamos a hacer hoy. Le damos las gracias a Alexander Sarokin, que es historiador y lingüista bielorruso, aunque tiene familia ucraniana, polaca. Es conocedor, gran conocedor de la historia de Europa Oriental y de las lenguas eslavas. Profesor, durante muchos años ha residido en México y ahora mismo se encuentra en la guerra de Ucrania, luchando en contra del imperialismo ruso. Así que buenas tardes desde Cataluña, Alex. Muchas gracias por asistir a esta entrevista y para que nos puedas enseñar muchas cosas sobre un tema que nos interesa muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, me gustaría agradecerles por su amable invitación, por el honor, por el placer de compartir este espacio, por poder poner un poquito de mi voz. Ya desde el inicio quisiera decir que pues las palabras de gran conocedores es un poco exagerado, pues vamos a decir que hay gente que sabe mucho más y puede enseñar mucho mejor. Pero realmente para mí es un placer poder compartir por lo menos algo, algunas sensaciones personales. Muchas gracias. Gracias a ti, y sí que lo eres porque te conocemos por las charlas que hiciste con Félix Rodrigo Mora y con nuestro compañero Adrià en YouTube, que fueron muy interesantes sobre la historia de Rusia y sobre el imperialismo ruso, y que también levantaron mucha expectación, ¿no?, en los comentarios de Internet. Por supuesto, así tiene que ser. Las tertulias, por eso son tertulias, son discusiones. Sería raro que todos estén de acuerdo. Muy bien. Pues si quieres entramos en materia y te voy a hacer una serie de preguntas. Quizás son demasiadas preguntas las que tengo preparadas, así que vamos a ver si conseguimos, ¿no?, ir al grano, hacer respuestas breves, que estoy convencido de que lo harás, y yo tampoco intentaré hablar demasiado. Pues venga, empezamos. Vivimos en una sociedad profundamente egoísta, hedonista, materialista, donde la gente no tiene grandes objetivos, es una gente pequeñita, garbancera. Yo te pregunto, ¿qué puede empujar a una persona a arriesgar su vida en la guerra? Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Yo creo que desde el inicio vamos a entrar en la discusión por la premisa de una sociedad en donde vivimos como especialmente hedonista, como las sociedades en el fondo no cambian tanto de una época a la otra, es mi opinión. Siempre ha habido comodidad para unos, siempre ha habido indiferencia para muchos y, por supuesto, violencia ejercida por otros. El egoísmo, el deseo de placer, el miedo a perder lo propio no son rasgos modernos específicamente, son humanos. Y precisamente por eso quienes deciden arriesgar su vida en una guerra normalmente no son héroes, no son héroes de manual ni buscadores de gloria. Realmente una guerra siempre ha sido y sigue siendo y seguirá siendo una violencia, suciedad, sangre, dolor y sufrimiento. Entonces son personas que en un momento dado, en un momento concreto, llegan a la conclusión de que no hacer nada tiene su precio y la neutralidad no los protege de las consecuencias. Entonces, lo que empuja a estas personas
no es el gusto por la violencia en su mayoría. Conozco bastantes voluntarios de diferentes países, aquí en Ucrania, no llegan por el gusto, por la violencia. La mayoría por la percepción de un límite. Cuando lo que está en juego, la libertad, la dignidad, la posibilidad de seguir siendo quien uno es, pesa más que el instinto de conservación. En ese punto la guerra no aparece como una elección deseable, sino como la única opción que queda para, pues, no aceptar, vamos, una derrota moral. Muy bien. Bueno, un conocedor de la guerra que teorizó sobre ella hace muchos siglos, el chino Sun Tzu, decía que las armas son instrumentos fatales que solamente deben ser utilizados cuando no hay otra alternativa. Yo te pregunto, Alex, ¿existen las guerras justas? Bueno, en este caso podríamos hacer una buena comparación con de la intervención médica, ¿no? Que la cirugía es el último caso, es la última opción cuando ya no queda de otra. Y con respecto al concepto de las guerras justas, es una idea bastante ambigua. Sí, como que el concepto de la guerra justa tiene muchos siglos y aparte de esto lo trabajaron y Tomás de Aquino y Agustín de Hipona y hoy aparece también en el derecho internacional. En teoría, una guerra podría considerarse justa, pero hay ciertos criterios que debe cumplir, por ejemplo, la causa justa, ¿no? Por ejemplo, defensa ante una agresión real. Autoridad legítima, o sea, que no sea una banda armada, sino un sujeto político reconocido. Y obviamente la guerra justa debe de cumplir el criterio de último recurso, cuando ya no queda otra vía. También agregaríamos la proporcionalidad. El daño causado no debe ser mayor que el que se intenta evitar. Y pues en primer lugar es la protección de civiles. En la práctica, el problema real, casi todas las guerras se presentan a sí mismas como justas, ¿no? Imperios, dictaduras, democracias han usado este lenguaje para, por varios motivos, encubrir expansión territorial, justificar violencia masiva, anestesiar conciencias. Entonces muchos filósofos contemporáneos dicen que la guerra justa es más una categoría moral, defensiva, que una realidad limpia. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda una distinción importante. En primer lugar, por supuesto, la guerra nunca es buena. Pero no todas las guerras son moralmente equivalentes. Defenderse de una agresión, evitar la aniquilación de una comunidad, siendo etnia, nación, etc. O frenar un genocidio no convierte la guerra en justa en sí, pero sí puede convertirla en, si lo podemos llamar, moralmente necesaria. La guerra justa, en resumen, existe como concepto ético, como concepto jurídico. Rara vez existe como realidad pura y sirve más para juzgar y limitar la violencia que para glorificarla. Siempre tenemos que mirar con desconfianza, porque cuando alguien grita guerra justa, entonces casi siempre intenta no hablar de poder. Sí, espero que no sea muy largo mi discurso. En este caso podríamos incluso poner ejemplos históricos, ¿no? América Latina, región marcada por guerras declaradas justas desde fuera, intervenciones de Estados Unidos, democracia, entre comillas, ¿no? Anticomunismo, estabilidad. Luego, por otro lado, dictaduras militares, guerra contra el enemigo interno. En cambio, las guerras de independencia no fueron limpias, pero sí fundacionales y defensivas.
Movimientos armados. Algunos dicen nacen como respuesta a la opresión real. Otros derivan de nuevas violencias ya injustificables. América Latina, su historia, su experiencia, por ejemplo, muestra algo clave. Una guerra puede empezar con razones morales y terminar perdiéndolas. Ahora sí, vamos a ver la realidad actual. El caso de Rusia, caso casi de manual de abuso del concepto. Comenzando por el Principado Moscovita, pasando por Imperio Ruso, la URSS, Federación Rusa, comparten un patrón. Defensa, protección de hermanos, restauración de orden histórico. Ejemplos prácticos: Polonia, Cáucaso, Asia Central, pacificación. La guerra de Chechenia, justificada por un supuesto antiterrorismo. Ucrania, desnazificación y defensa del mundo ruso. Nunca es una guerra justa, no hay agresión previa comparable, no hay proporcionalidad, no hay protección de civiles. Aquí la guerra justa no es un error moral, es una arma ideológica. Ucrania marca el cambio radicalmente. Ucrania defiende su propio territorio, su población y su existencia como sujeto político y cultural en primer lugar. Según los criterios clásicos tenemos y la causa justa, autodefensa, legitimidad, proporcionalidad relativa. Pero incluso aquí la guerra no se vuelve buena, se vuelve moralmente necesaria. En este caso, Ucrania no lucha por conquistar, sino por no desaparecer. Esto no hace la guerra justa en abstracto, pero sí claramente distinta a la agresión de otro bando. Pues muchas gracias, muy interesante tu reflexión. Y bueno, vamos ahora a ir a la perspectiva nuestra. Desde 1939 no tenemos guerra en la península ibérica, lo que supone una rareza histórica de más de 86 años. Con lo cual, la inmensa mayoría, prácticamente toda la población, pues no sabemos lo que es una guerra. ¿Cómo afecta? Explícanos cómo afecta la guerra a la población de Ucrania. De la peor manera. De la peor manera, por supuesto, como ya dijimos anteriormente, no existen guerras buenas. Técnicamente ha cambiado el concepto de la guerra como tal. Ya pasó de ser la guerra de trincheras prácticamente a la guerra de tecnologías, pero en primer lugar los que sufren son los civiles. Son los civiles. Para empezar, es una afectación moral y emocional, porque son pérdidas de sus seres queridos en primer lugar. O sea, la guerra siempre afecta de la peor manera. Y sería, yo creo que de mi parte, injustificable decir que la guerra afectó a la población ucraniana de alguna forma de un lado bueno. Aunque hay momentos muy interesantes y muy curiosos, aunque puede parecer cínicos declarar. En primer lugar, esta guerra junto a la comunidad ucraniana. Discúlpeme por favor las palabras rimbombantes, estamos observando cómo renace la nación ucraniana, la formación de una nación política ucraniana que está naciendo desde sangre y fuego. Y prácticamente la mayor parte de las naciones existentes modernas ya han pasado o tendrán que pasar este camino. Son procesos sociales. ¿Hay acceso a los alimentos básicos en la población de Ucrania? Hay acceso a los alimentos, pero en este caso no me gustaría generalizar porque igual y no es el territorio muy homogéneo. Hay territorios bajo ocupación, hay así llamadas zonas grises. Hay mucha gente afectada viviendo cerca de la línea del frente que tiene que abandonar sus hogares. Pero si en el sentido económico, por así decirlo, que si están sufriendo el hambre, no. Hay alimentación, hay acceso a los productos básicos y no solamente. En este caso, yo creo que es más como
juego de la propaganda diciendo que por aquí están pasando hambre. Sí hay ciertas categorías que por un tiempo, por un rato se les hace difícil, pero aquí otro momento, como digo, no mencionarlo como bueno, pero característico, es la capacidad de los ucranianos a organizarse de forma horizontal, crear cadenas voluntarios y apoyar a la población afectada. Esto sí es increíble, esto se vio desde la Revolución de la Dignidad y yo creo que tiene sus raíces más todavía en la historia. ¿Hay normalidad en las escuelas, en las universidades, en los hospitales? No podemos hablar de la normalidad porque la mayor parte, prácticamente todas las escuelas ucranianas o funcionan de forma remota o funcionan de forma por debajo de la tierra, vamos a decir, en los refugios antiaéreos. Las universidades igual, bueno, esta más permite como que trabajar remotamente y los hospitales, con los hospitales es especialmente difícil porque obviamente hay muchos militares que requieren el tratamiento, hay civiles que requieren el tratamiento, sí hay sobrecarga del sistema médico, más aparte que, no sé, quizás estoy un poco adelantando las preguntas, pero Ucrania en esta guerra como que tiene la doble carga. La primera es la guerra en sí como tal, y la segunda es también mantener la cara como Estado democrático. Realmente es muy difícil en las condiciones de la guerra, porque cualquier Estado democrático, en primer lugar, está sujeto a protocolos, procesos burocráticos, y entonces también tenemos que pasar por esto. Complica el proceso de atención médica de parte de los militares y de los civiles. Son diferentes sistemas de salud. Hay muchos cortes del suministro eléctrico, de la conexión a Internet, por ejemplo. ¿Funcionan los medios de transporte? Los medios de transporte funcionan. Funcionan los troleibuses, funcionan autobuses, aunque también hay ciertas dificultades, pero es más por el clima en este momento. Pero sí funcionan. Circulan los trenes. No veo problema en esto. Con respecto a el suministro eléctrico, ese sí es un problema bastante grave, bastante serio, porque ahora lo que estoy observando y desde aquí donde estoy y por las localidades por donde paso, en primer lugar, por los bombardeos están afectadas las subestaciones eléctricas. Y más ahora que estamos, hace 2 días tuvimos 17 bajo cero, ahora ya un poquito 5 bajo cero, un poquito más caliente, y estamos en espera de 20, 25 bajo cero. Eso afecta bastante. Por ejemplo, la capital, donde la calefacción es principalmente central, afecta no solamente la luz eléctrica como la luz para iluminar, sino también las bombas eléctricas de suministro de agua. Entonces, Kiev prácticamente está no solamente sin luz, sino también sin calefacción y sin agua, y más en estos fríos. Y más afectados están los edificios civiles, los edificios departamentales. Y la luz, por ejemplo, en la zona donde estoy, está como más o menos en 25 kilómetros del frente. La luz nos llega 2 horas por día. Te quiero realizar una última pregunta relativa a la situación de la población civil en la guerra, y es si hay una gran restricción de las libertades individuales por el hecho de estar en una situación de conflicto armado. Me refiero a la libertad de circulación, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, por ejemplo. Evidentemente deben haber estas restricciones, si las hay, por ejemplo, son medidas necesarias, porque en los tiempos de la guerra solo hace falta regularizar conflictos internos. Entonces sí hay ciertas restricciones con respecto a reuniones públicas,
La circulación en sí no se limita, pero sí hay puntos fortificados de control. O sea, no limitan el movimiento como tal, la gente se mueve, solo sí tienen que pasar por puntos de control. En cuanto a la libertad de la expresión, los ucranianos creo que se expresan más libremente que nunca. Bien, bien. Ya lo has anticipado antes un poco, pero quiero que desarrolles más este aspecto. En nuestro imaginario colectivo, la guerra es acción, es lo que vemos en las películas, tiroteos, trincheras, bombardeos aéreos, combates cuerpo a cuerpo. Pero ¿cómo es realmente la guerra en el siglo XXI? ¿Qué papel juegan, por ejemplo, los drones en la guerra actual? Y explícanos un poquito cómo es la guerra actual. Son todo lo recientemente mencionado, más tecnologías. Sí han cambiado bastante las condiciones de la guerra y en primer lugar gracias al mismo ejército ucraniano, porque en este caso fueron los pioneros en el desarrollo de vehículos no tripulados. Sí hay trincheras, hay combate cuerpo a cuerpo, hay asaltos y tanques, vehículos blindados, pero sí cada vez más, con cada día más, en primer lugar sale el papel de los vehículos no tripulados. Normalmente los conocen así de como drones voladores, pero es una gama amplia, enorme de vehículos no tripulados, no solamente aéreos, sino y marinos y terrestres. Y es increíble cómo se desarrolló su producción y existe una variedad enorme de este tipo de máquinas, empezando por los más sencillos que puede hacer un escolar con lo que hay en su casa y terminando por sistemas complejos como unos robots militares, sistemas de evacuaciones de heridos. Incluso la guerra en el mar también ya se está definiendo por los vehículos no tripulados marinos. Ahora, en primer lugar, en el primer plan, cada vez más sale la tecnología y la cantidad, no como antes, ¿no? Mientras más personal tienes, más posibilidad de ganar tienes. Ahora este concepto, la guerra no se gana por cantidades. ¿Se está respetando a la población civil? ¿De parte de quién? Explícanoslo tú. La población civil, el ejército ucraniano está protegiendo. Está protegiendo. Imposible, vamos a ser sinceros, es imposible que no se afecte la población civil, en primer lugar, que sufre. Pero como voy a defender mi propia casa, ¿cómo voy a afectar a los que viven en ella? Evidentemente hay abusos, evidentemente hay irregularidades, pero son casos que se puede contar con los dedos de una mano. Hay una premisa errónea, también voy adelantando un poco, una premisa muy equivocada de que la población ucraniana está sufriendo bajo la mano de hierro de un dictador. Ya posteriormente, cuando pasamos a este tema, yo creo que va a ser un poco más comprensible. Por parte vamos a decir, por parte enemiga, no son abusos, son casos sistemáticos, son estrategias. Son estrategias y obviamente aquí no aparezco como un actor objetivo y neutral, pero totalmente sincero. Es una parte que se han utilizado no solamente en esta guerra, sino en las previas, y en la guerra de Chechenia, y en la guerra de Dagestán, y en todas las agresiones, en Georgia. Son estrategias claras, determinadas como estrategias de cualquier imperio, británico, siendo imperio Portugal, estadounidense, afectar a la población civil en primer lugar, aterrizarlo y después culpar al enemigo.
Entonces entramos a otro concepto de la guerra moderna, la guerra informativa. La guerra informativa en las realidades de hoy en día, yo creo que es casi de igual importancia que el frente real. El combate no solo se realiza en trincheras, sino también en las pantallas, en Internet, en redes sociales. Y es así donde Rusia sí nos gana. Curioso. ¿Y se está respetando la libertad sexual de las mujeres? ¿Se está respetando, por ejemplo, a los prisioneros de guerra? ¿En Ucrania? En la guerra, en general. En la guerra, En esta guerra en la que te encuentras. en esta guerra también se me dificulta decir lo que está pasando, cómo tratan a los prisioneros de guerra, pero Ucrania está, como dije anteriormente, está sujeta a ciertas obligaciones ante la Unión Europea. Debido a esto está recibiendo apoyo militar. Es apoyo insuficiente, lento, pero lo está recibiendo y sin este apoyo no podríamos ni sobrevivir. En cambio, a este apoyo, Ucrania sí debe cumplir todas las normas democráticas. En primer lugar, los tratados de Ginebra, el trato de los prisioneros de guerra. Por más, puede sonar un poco feo de mi parte, pero digo tal cual, los militares ucranianos no les tienen odio a los militares rusos, les tienen asco. Así tal cual, por más feo que suena, pero no es odio. No es odio, porque en su mayoría los que llegan al territorio ucraniano como invasores no están actuando bajo su propia voluntad y su propia decisión. Es una mezcla emocional de, como digo, de asco y tristeza, pero no odio. Por eso nadie tortura a los prisioneros rusos. ¿Y es recíproco? ¿Los rusos están respetando también o no lo hacen? Vi cómo han llegado los que pasaron cuando hubo cambios de prisioneros. Vi cómo llegaron los ucranianos y vi sus fotos antes de. Algunos pasaron 3, 4 años en prisión, todavía desde la guerra de Donbass. El cambio es tremendo. Hace muy poco también fue un caso muy sonoro de un prisionero o soldado ucraniano con un letrero, por así decirlo, Gloria a Rusia, quemado en el cuerpo. Este caso no es único. Muchos llegan con los tatuajes cortados, tatuajes que representaban el tridente ucraniano, tatuajes que decían Gloria a Ucrania, los símbolos nacionales, fueron eliminados brutalmente. Eso es lo que vi. No sé qué está pasando en este momento y qué ha pasado, pero yo vi las consecuencias. ¿Hay unidad entre el ejército de Ucrania y la población civil? ¿Os sentís apoyados los militares por la gente de Ucrania? Es muy interesante lo que está sucediendo. La propaganda rusa que Ucrania está dividida en Ucrania oriental y Ucrania occidental, ¿no? Que se pelean entre ellos. En realidad, sí yo confirmo, Ucrania está dividida, pero no en este sentido. Ucrania está dividida. Hay Ucrania militar y hay Ucrania civil que está apoyando a los militares. Prácticamente la inmensa mayoría de los ucranianos civiles están de una u otra manera, de una u otra medida involucrados a los procesos voluntarios, recaudación de fondos, de productos, de alimentos, de ropa. Es como dije antes, es una capacidad de los ucranianos a organizarse de manera horizontal sin el órdenes o mandos desde arriba. Un apoyo mutuo que realmente para mí fue espectacular. Entonces, sí hay mucho apoyo.
hay un apoyo enorme y eso es lo que veo, porque de otra manera, si hubiera sido de otra manera, no habría podido resistirse el ejército ucraniano, que realmente no es tan numeroso. Muchos de los militares actuales están desde 2015 en la guerra, algunos desde 2019. No hay quien los cambie. Todos están cansados, pero sintiendo este apoyo. Realmente no quiero ser como que muy, muy hablador, pero veo con mis propios ojos, acompaño a los militares colombianos que están aquí como traductor y en la calle me para la gente y dice, díganle, traduzcanle que muchas gracias, que estamos muy agradecidos que llegaron desde tan lejos a apoyarnos. En muchos, prácticamente en todas las cafeterías, no sé, instituciones de alimentación, están regalando café, están regalando comida para los militares. Por supuesto, hay casos de que también los ven de forma negativa, pero son casos que se puede contar con los dedos de una mano. Existe cierta cantidad de población, y más como calentada por las redes sociales, que están muy enojados con la movilización. Yo creo que va a ser otro tema, otra pregunta, y profundizaremos un poquito más. No, pues si la quieres contestar ya, ¿hay reclutamiento forzoso en Ucrania? Vamos a decir, ¿a qué nos referimos diciendo reclutamiento forzoso? En sí, como que el Estado como organización de una comunidad humana de por sí es hasta cierto punto violento, pero en algunas situaciones es como parte de la evolución de la sociedad. En la modernidad, el Estado, la población está delegando sus derechos a juzgar y realizar justicia, vamos así, al Estado. Lo está delegando, no regalando. Entonces existen leyes, existe la Constitución, existen reglamentos y los ciudadanos de cierto estado sí poseen los derechos, pero a la vez también tienen obligaciones, y estas obligaciones, siendo morales o jurídicas, tienen que cumplirse. Entonces, en este periodo de la historia entraríamos en un caos. Entonces, el reclutamiento forzoso no se realiza. Hay una movilización, hay un protocolo, hay procedimiento de que hombres de cierta edad tienen que ser movilizados. Obviamente no todos quieren ser movilizados por diferentes razones. Algunos tienen negocio, no quieren dejarlo. Otros simplemente tienen miedo, que también es comprensible. Cada uno con su propio motivo, cada uno busca la forma de evitarlo, pero también hay una obligación en este caso. Para estas personas no es una obligación moral, sino jurídica, a defender el Estado, a cual delegaste defenderte a ti. Entonces, yo no lo llamaría movilización forzosa. Si estamos hablando de estos casos que circulan tanto en redes sociales, yo en mi estancia aquí no he visto con mis propios ojos que a nadie agarren en la calle y metan en una furgoneta. Aunque asumo que puede ser que sí, algunas ocasiones deben de haber existido. Siempre donde hay Estado hay abusos del poder. Pero como vuelvo a decir, no son casos sistemáticos. ¿Cuántos voluntarios extranjeros hay en la guerra de Ucrania, en el bando ucraniano? Esta información, que para empezar ni domino en su exactitud, ni por ciertas razones, aunque de haber sabido no puedo difundir. Pero sí hay, sí las hay, sí los hay. Muy bien. Vamos a hablar del presidente de Ucrania, Zelensky. ¿Tiene el apoyo de la población? Ya sé que es una pregunta muy abstracta y cada uno pensará una cosa diferente, ¿no? Pero en general... No es que sea pregunta abstracta. Es buena pregunta y justa.
pero me gustaría hacer una pequeña entrada histórica. La población, la nación moderna ucraniana tiene una larga historia de la democracia en todos los sentidos, sentido bueno, sentido malo, en todos los sentidos que esto conlleva, comenzando por la Sich de Zaporizhia, primero ejército de los cosacos y posteriormente el primer estado ucraniano como autonomía, primero dentro de la mancomunidad polaco-lituana, posteriormente en el Imperio Ruso. Siempre han habido como relaciones horizontales en la sociedad ucraniana. Horizontales, desde los cosacos, donde la élite era elegida por todos, no como vamos a decir en Grecia, solo por ciudadanos libres o en Roma, sino realmente por todos los participantes, independientemente de su origen, de su estado económico. Y esta tradición pasó como un hilo rojo y llega hasta ahora. ¿Por qué los ucranianos salen en los Maidanes? Maidán es una palabra túrquica que significa plaza y por eso se llama Maidán. Es simplemente plaza, la palabra Maidán en ucraniano. Porque cuando la población ucraniana no está contenta con quien está cumpliendo las funciones de gerente, lo cambia. Esa es la cosa. Por eso sucedió y la Revolución Naranja en 2004, por eso sucedió la Revolución de la Dignidad en 2014, precisamente por eso. No toda la población está contenta con Zelensky, pero ahí vamos a hacer una corrección principal. Yo creo que a una persona consciente lo explicaría todo. Los ucranianos no personifican el poder. La figura del presidente para los ucranianos es un gerente, es un trabajador, es un funcionario público tal cual. Si no cumple con sus obligaciones, que está trabajando mal, debe ser cambiado. Aquí y ahora, a veces por encima de ciertos protocolos. Muy bien. Entonces, la figura de Zelensky no representa al pueblo ucraniano, es una figura que está firmando documentos, pero antes de firmarlos necesita consultar. Y entonces decir que Zelensky dijo, Zelensky decidió, y sería erróneo. Existe la rada. Ucrania, para empezar, es una república no presidencial, sino parlamentaria presidencial. Los derechos y poderes más fuertes tiene el Consejo, la Rada Central, no el presidente. Porque Zelensky está sometido, supongo, a lo que diga el Estado Mayor del Ejército. Es un fenómeno, vamos a decir, común en prácticamente la mayoría de los estados del mundo, cuando el presidente cumple como la función de jefe del Estado Mayor. Es una nominalidad, no toma las decisiones militares y no podrá hacerlo y no puede hacerlo. Hay generales, hay Estado Mayor que están dando su vista. Y la función del presidente es autorizar o no autorizar. Él no toma las decisiones y no elabora estrategias. Muy bien. Napoleón se atribuye, al menos que decía esta frase, que un ejército marcha sobre su estómago. También decía Mao que el factor decisivo para ganar una guerra son los seres humanos y no las cosas. Te quería preguntar qué diferencias hay entre el soldado ucraniano y el soldado ruso. ¿En qué bando se respeta más la integridad y el valor de la vida humana? ¿Qué bando paga mejor a sus soldados, los alimenta mejor, les da mejor equipamiento? Y por lo tanto, ¿en qué bando está la moral más alta? También suena un poco generalizado.
siento que no tengo derecho a ir comparando, son cuestiones difíciles, pero lo primero que sí puedo juzgar es la motivación. El que se está defendiendo siempre tiene la moral más alta. Está peleando, como ya dijimos, está peleando por su casa. Los ucranianos tienen algo que perder, porque ahora a la carta está puesta la existencia misma del pueblo ucraniano, el derecho de llamarse ucraniano, el derecho de tomar sus propias decisiones. Eso es lo que están jugando ahora los ucranianos, de no ser parte. Es una guerra colonial en sí, y siempre la moral alta está de parte del colonizado, no del colonizador. En este caso sí están muy motivados los soldados ucranianos. De parte de alimentación, ¿qué le puedo decir? Llegué aquí con una ilusión de que, ay, por fin ya voy a perder un poquito de peso. No lo puedo hacer. No, sí, el ejército está alimentando muy bien al personal, independientemente de las funciones que cumplen. De parte del bando ruso, no puedo decir, desconozco muchos factores que me permitirían juzgar. Pero regreso a lo mismo, a la carga moral. Los soldados rusos en su mayoría están desde las regiones que están en declive, Yakutia, Buriatia, regiones de Siberia, regiones de Asia Central. Prácticamente si no encontraremos un porcentaje mínimo de los soldados rusos que vengan de Moscú, Petersburgo o la parte europea. La inmensa mayoría son de regiones orientales y norteñas, de Siberia. Por eso, de hecho, podría llamarlo por parte como etnocidio, porque la Federación Rusa actualmente está eliminando los pueblos nativos de Siberia que de por sí ya han estado en punto de extinción. De algunos que quedaron, no decir de más de 600 personas, de portadores de ciertas lenguas siberianas. Están eliminando, están desapareciendo con una rapidez que es difícil imaginar. Entonces, su motivación, en primer lugar, es salir de allá, salir de estas regiones, posibilidad de ganar algo de dinero, porque estas regiones están muy afectadas por la política de créditos, el nivel de la vida ya es muy baja, entonces muchos van como voluntarios al ejército ruso solo por, nadie los va a juzgar por eso, intentar ofrecer la vida mejor a sus familias. Pero no están defendiendo nada. Y sí, disculpa. Sí. Yo creo que ya. No. Sí, sí. ¿Cuál es la rutina de un soldado? ¿De qué habláis? ¿Qué os preocupa? ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? ¿Llora un soldado de Ucrania? Los soldados de Ucrania lloran y lloran muy frecuentemente. Y no es una pena para un hombre de soltar lágrimas, al contrario, yo diría que es un valor. Por algo Dios nos dio la posibilidad de llorar. Lloran mucho, vi muchas veces las lágrimas en sus ojos, viendo los perritos abandonados y tratando de llevarlos a donde les pueden, los gatitos. Y bueno, las mayores lágrimas cuando tienen la corta posibilidad de regresar a sus familias. Tan solo ayer hablé con un colega que 15 años no ve a su familia, que ella tuvo que ir a Alemania y él ya está acá, prácticamente 15 años sin verlos. Y así son muchos, porque la rotación, vamos a decir, es difícil en el ejército ucraniano. No tenemos la cantidad de personal tan enorme, no tenemos con quién sustituir, porque es un tiempo de, no podemos mandar a alguien al frente sin preparación necesaria, y esta preparación dura, el entrenamiento. Entonces la rotación es difícil. Muchos no ven a sus familias, no ven a sus hijos durante años, meses.
Obviamente las lágrimas aparecen viendo la muerte de sus compañeros, que también sucede, pero en este caso yo creo que los soldados se convierten a una especie de los cirujanos, con su humor negro. No sé si sería conveniente darle algunos ejemplos, pero sí en unas situaciones donde otra persona creo que perdiera cualquier sentido de humor, los soldados siguen riéndose. Como por ejemplo un compañero después de una amputación, después de una explosión de mina, manda la foto a su amiga, donde se ve dice que me arrancaron dedos de la mano y ella le manda una fotito de la tortuga ninja con sus 3 deditos. Y todos lo entienden, todos se ríen. El humor es lo que permite a los ucranianos a sobrevivir. Eso también es una cosa que quería decir antes y ahora llego. Se transformó en una cultura humorística, en una cultura social, esta militarización de la vida, donde a tu lado siempre ves sangre, dolor, sufrimiento. Si no tienes este sentido de humor específico, no sobrevivirás mentalmente. Para preparar esta entrevista quise informarme, pero descubrí que todo lo que hay es propaganda. Así que pensé, mejor no me informo, que me informe Alex, y te pregunto, ¿quién va ganando la guerra? Yo puedo decir, sin necesidad de ver los números y comparaciones, incluso puedo decir quién ya ganó la guerra. Como otra vez diciendo, no soy actor objetivo, no soy neutral, pero desde el punto de vista de sobrevivencia, Ucrania ya ganó. Ya ganó tan solo por el hecho de poder resistirse durante 10 años, porque la guerra no dura 4 años, dura desde 2014. Ya ganó tan solo por no deshacerse, por no perder la unidad de su población. Está resistiéndose, es una batalla entre David y Goliat. Y sí, Ucrania ya la ganó, por lo menos de forma moral. En términos más exactos con los números, también definitivamente Rusia es un estado mucho mayor, mucho más fuerte económicamente, militarmente, pero el ritmo que está avanzando, yo creo que es tan solo no me acuerdo exactamente de los números, no los revisé, pero con esta velocidad yo creo que tardaría unos 18 años más para todo el territorio ucraniano. No creo que se pueda, y es la realidad, ¿no? Ahora sí hablan los números, y también quisiera agregar que muchos ponen a los argumentos, pero ustedes están perdiendo territorios. Sí, pero la pérdida de los territorios todavía no significa pérdida de soberanía. Recordemos Finlandia en su guerra de invierno contra la Unión Soviética. Ucrania perdió territorios, pero quedó independiente. Y así hay muchos ejemplos. La pérdida de territorios no significa la pérdida en la guerra. En la guerra gana el que puede, vamos a decir, defender su voluntad política y poner sus decisiones políticas. Este es el que está ganando la guerra. Para mí no es una pregunta, ya es un hecho que ya sucedió. ¿Cuánto durarán los hostigamientos y batallas? Es otra cosa, pero la guerra ya está ganada. ¿Y qué importancia ha tenido el apoyo occidental en esa victoria de la que hablas de Ucrania? Muchísimo, mucho apoyo, aunque como digo, aunque sea mucho, pero lento e insuficiente. Esta guerra, bueno, si en términos generales, y podemos decir, podría ni haberse comenzado, porque tan solo deteniendo a Rusia en 2008, en la guerra con Georgia, probablemente no habría sido la posibilidad para Rusia de ocupar Crimea y otros territorios. Pero aquí la cosa no es el apoyo militar, sino apoyo político.
el apoyo político en primer lugar está haciendo mucha falta. Pero también sabemos que toda la guerra, cualquier guerra, es un negocio en primer lugar. En términos políticos es un negocio, cada uno toma decisiones de acuerdo a... Pero un ucraniano promedio no lo calcula en estos términos. Él lo calcula, es mi casa y yo la estoy defendiendo. El apoyo militar occidental sí salvó a Ucrania en los primeros años. Ucrania entró a la guerra, entró en 2014 en la anexión de Crimea prácticamente sin ejército, con la poca herencia soviética prácticamente destruida, con la corrupción heredada por la Unión Soviética, todo. Y en el transcurso para la guerra a gran escala ya tuvo con qué enfrentarse. Sí, todo eso gracias al apoyo militar del Occidente. También los datos de inteligencia en primer lugar. Pero es insuficiente. Esta guerra ya se hubiera acabado mucho antes. ¿Eres partidario de la paz a cualquier precio? Es muy difícil decirlo. La paz a cualquier precio, lo que está, por ejemplo, ofreciendo Rusia ahora es, según ellos, la paz. En este caso, la paz sería capitulación. No soy partidario de la paz por medio de la capitulación. La historia ucraniana está llena de la lucha constante por su sobrevivencia, empezando por las guerras con Mancomunidad polaco-lituana, con el Principado de Moscú, con el Imperio Osmano, la disidencia en la URSS, el Imperio Ruso, la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército insurgente ucraniano enfrentó a 3 ejércitos, el polaco, el alemán y el soviético. Todo esto está sujeto a la guerra de independencia. Pues no. Sí, puedes hacer una predicción de lo que va a ocurrir. ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Cuándo va a acabar la guerra? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuáles son las condiciones que van a tener que aceptar ambas partes? No puedo. No soy predicador y no soy geopolítico y no me encargaría de hacer pronósticos. Están metidos demasiados factores y son de igual forma impredecibles. Entonces yo mentiría e incompetente. No soy político. Podemos esperar cualquier escenario. Bien, bien. Al tiempo que España y la Unión Europea parecen estar distanciándose de los Estados Unidos de América, ¿no? Tenemos los acercamientos de España y otros países a China, tenemos el tema de Groenlandia, ¿no? Que parece que ha iniciado una cierta ruptura de la OTAN, y luego también el supuesto acercamiento de Donald Trump a Putin. Es como si las placas tectónicas de la geopolítica planetaria se estuvieran ajustando, reajustando, recolocando, que se están formando nuevos bloques de cara a una futura guerra mundial. Y desde la perspectiva nuestra, ¿qué crees que le interesa al Estado español y a la Unión Europea? ¿Mantener la alianza atlántica con Estados Unidos o acercarse a la alianza Rusia-China? La cuestión de las alianzas de por sí es un juego impredecible y tan solo recordando los ejemplos históricos, la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos apoyó la URSS contra Alemania nazi, y sin este apoyo no hubiera habido la victoria, siendo sincero. Igual y ahora, durante tan solo del siglo XX, XXI, hubo tantas alianzas, acercamientos, alejamientos, que no tiene mucho sentido estar pensando de como que qué podría suceder y qué sería mejor. Obviamente el mejor escenario sería vivir en paz. Esto nunca va a pasar porque siempre son guerras. Si no son guerras reales, son guerras económicas, guerras políticas, y el clima político puede cambiarse mañana.
Yo no confiaría mucho en las alianzas porque cualquier alianza político es un fenómeno temporal, provisional. Puede durarse años, puede durarse décadas, pero tarde o temprano desaparece. De por sí, a mi vista personal, como no especialista y no experto, sí serviría mucho mejor alguna alianza interna europea, como en sus tiempos ha ofrecido el gobernador polaco Józef Pilsudski, la Unión Báltica y del Mar Negro, que incluía para aquel entonces mancomunidad polaco-lituana, Ucrania, países bálticos. Toda esta franja de la tierra, desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, como algo así podría funcionar, pero en primer lugar sería calcular los conceptos, porque la OTAN sí realmente parece una gaseosa sin gas. Sí, sí. ¿Crees que está próxima una tercera guerra mundial? Igual y no estoy suficientemente competente para prognosticar guerras. Y es más, todo depende de la terminología y la definición y percepción de cada uno. Algunos dirían que ya estamos en ello, porque muchos estados están involucrados en esta guerra. Tal vez no participan directamente, militarmente, pero participan económicamente, políticamente. Ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, es absolutamente normal. Puede ser o escalación de la guerra o de una u otra forma se va rebajando, deshaciendo a unos conflictos locales que se van a encender en una u otra parte. También son procesos absolutamente normales para un ser humano. Y bueno, ya quiero acabar mi bloque de preguntas y te voy a realizar una última pregunta. Y es, en caso de que esto ocurriera, que por desgracia la guerra se extendiera a otros lugares, otros países, como por ejemplo al nuestro, donde estamos aquí, en Cataluña, ¿qué consejo le darías a la juventud de los pueblos de la península ibérica ante una perspectiva de guerra? ¿Cómo se pueden preparar, si es que eso es posible? Eh, yo no sé si es posible prepararse para una guerra. Y ese es algo demasiado personal para cada uno. Cada uno elige su camino, de acuerdo a sus valores, a lo que más necesita. Y, y si alguien no quiere defender un pedacito de tierra en donde nació y pasó toda su vida, nadie lo juzgará. Quizás tiene otros valores, quizás defenderá otra cosa. Pero en fin, si estamos hablando sobre la existencia de una sociedad catalana, vasca, española, en general como nación política, obviamente, yo no diría que es el deber de cada uno, pero escuchen lo que dice su corazón. Si siente que es el límite, que alguien les está queriendo quitar libertad de llamar las cosas como son y ser como son, pues no cuesta nada tomar arma en la mano. Se aprende rápido. Pero por lo menos, y la muerte no es algo horrible en mi vista personal. Bueno, desde mis 47 años, yo creo que puedo decir que lo que preocupa personalmente a mí es que yo ahora puedo decir, bueno, por lo menos hice algo. Ya me puedo morir tranquilo. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y sobre todo por tus respuestas, que me han parecido interesantísimas. Te deseo fuerza, salud, fortuna y, si te parece bien, ahora pasaremos a las preguntas del público que ha asistido aquí al local de Bagauda Catalana, por si quieres contestarlas. Pero antes, claro, me gustaría recordar el próximo acto que vamos a hacer, que será dentro de 2 semanas, el 12 de febrero, que tendremos a la psicóloga Sarah Valens, autora de libros críticos con el feminismo de Estado y con las instituciones de poder que impiden de facto la maternidad. Así que os esperamos el 12 de febrero, que le haremos una entrevista a la psicóloga Sarah Valens. Y bueno, pues si queréis hacerle alguna pregunta a Alex Arokin.
Vale. Hola Alex, ¿qué tal? Soy Adrián, bueno, ya me conoces, entonces, nada, darte muchos ánimos por, bueno, por estar ahí en Ucrania, luchando por lo que crees. Y, claro, de todo lo que has comentado, claro, una reflexión también es que incluso, es más una pregunta que una reflexión, pero es el hecho de que en los momentos duros, como puede ser una guerra, como puede ser situaciones extremas, es como que puede salir lo peor del ser humano, pero también puede salir lo mejor del ser humano. Es una cosa que también tu testimonio atestigua todo esto. Y bueno, que incluso en los peores momentos, pues puede realmente salir algo bello del ser humano, porque siempre es como que también estamos muy acostumbrados a pensar que el ser humano solamente puede hacer cosas malas y peores en los momentos más extremos, pero también puede ser lo contrario, puede incluso resplandecer y ver ahí sus actos bondadosos, actos virtuosos también. Es, bueno, una reflexión que me ha dado de tu testimonio sobre eso. Mi estimado Adrián, muchas gracias. Realmente es muy bien dicho. Y bueno, ¿qué puedo decir? Estoy totalmente de acuerdo. Y la guerra es solamente uno de los obstáculos, uno de los exámenes que le da a un ser humano la vida. Y pues en situaciones difíciles se ve qué es lo que vale cada uno. Y sí, a pesar de toda la suciedad y sufrimiento que da la guerra, eh, cada ser humano reacciona de otra manera. Muchos sí sacan sus lados buenos y se abren ahí, que no han tenido otra oportunidad en los tiempos de paz. Esto no es una justificación que vamos a todos entrar a la guerra, no. Pues el ser humano es el ser humano, no es ni malo ni bueno. Pero pues de él depende qué lado suyo le gusta más a demostrar. Muchas gracias por esta hermosa reflexión. La voy a traer aquí conmigo. Sí, no sé si tenéis otra pregunta. Sí. Dobry večer, Добрый Alexander. вечер. ¿Cómo andas, mi hermano? Menezbate, Pablo Chernobay. Pablo, друже, qué gusto escucharte. ¿Cómo andas, mi hermano? Bueno, hice el esfuerzo porque vos también hiciste el esfuerzo de llegar a Ucrania para defenderla, para transmitir previamente, hacer batalla cultural con toda tu sapiencia, tu sabiduría. Bueno, todos estos elogios ya te lo dije, así que para mí es un honor hablar contigo y bueno, compartirlo acá con la gente que te ha recibido. He compartido parte de la charla. Bueno, fundamentalmente tenemos los mismos pensamientos, el amor primero a la libertad, el amor a los valores. Diría valores occidentales, pero son valores que supimos recibir de nuestros padres. Siempre es la libertad, el trabajo, el amor a la familia y demás cuestiones. Te felicito por todo lo que haces y bueno, el esfuerzo enorme que transmitís en tus charlas, intentando llegar a nuestro público de habla hispana. Bueno, también, bueno, ahora estás hablando para Barcelona, Cataluña. Así que solamente brindarte mi cariño y mi amor, y sabes que siento que sos mi hermano. Slava Ucrania. Героям слава. Pablo, hermano mío, un abrazo enorme. Caballeros, me gustaría hablarles un poco de esta persona. Este hombre ya ha ido a Ucrania, fue herido, regresó y ahora tiene en sus planes ir otra vez. O sea, es una persona que
sí tiene valores eternos. Esta persona que apenas habló, que valoro tanto de todo mi corazón, es increíble. Y yo la verdad no me lo puedo creer. Qué pequeño se hizo el mundo de poderlo encontrar ahora aquí en esta reunión. Y pues más que estoy profundamente agradecido por este honor de invitarlo y darme la posibilidad de hablar con mi hermano de Argentina, con Pablo Chornovay. Y un abrazo enorme, Pablo. Chernobyl, Ucrania. Slava Ucrania. Slava Ucrania. Herojem slava. Pues no sé si tenemos más preguntas, ¿no? ¿No queréis hacer ningún comentario más? Pues entonces, si queréis, lo cerramos ya. ¿Sí? Uriol, ¿tú querías comentar algo? Vale, pues entonces, pues muchas gracias, Alex. Y cerramos ya la entrevista. Y bueno, muchas gracias también a los asistentes y os esperamos a próximos actos. Muchas gracias, Alex, por estar aquí con nosotros. La verdad que es un placer escucharte. Muchas gracias a todos ustedes. Realmente fue un honor, un placer enorme. Una experiencia inolvidable. La verdad, me están haciendo llorar. Espero que no sea la última cita, que nos sigamos en contacto, y quisiera mandarle un saludo enorme a toda Cataluña y a todas las naciones y etnias que están en la península ibérica, que realmente gracias por sobrevivir en estas épocas de imperios. Me gustaría decirlo también esto en catalán. Desafortunadamente todavía no alcanzo a leer y entender, todavía no hablo fluidamente. Espero que acepten por lo menos en español este saludo y abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.